Muy bien, buenos días. Ese vídeo que hemos visto nos recuerda por qué damos, la razón por la que damos, y queremos agradecer vuestro compromiso económico con la Iglesia para hacer posible la visión y la misión de Parque Este. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres fiel, has provisto. Señor, ayúdanos a usar el dinero de una manera que te honre a ti también, Señor. Que tú seas el Señor de todas las cosas y también de nuestra economía, Señor, y que tengamos disposición a contribuir, Señor, con la obra de tu reino, con la extensión de tu reino aquí en Sevilla y también con el mundo, Señor. Gracias, porque es un privilegio poder también adorarte y honrarte a través, Señor, de la manera en que damos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero recordar una cosita. Hace mucho tiempo empezamos algo simbólico cuando estábamos empezando la iglesia. En la entrada habéis visto que hay un utensilio de cristal con muchas piedrecitas, ¿no? ¿Lo habéis notado? Esto se inició al principio cuando prácticamente nació la iglesia. Decíamos que Parque Este quería ser una iglesia compuesta de personas comprometidas con la visión, con el propósito de la Iglesia, piedras vivas, que dice el apóstol Pedro, que es la Iglesia, ¿no? Somos un edificio espiritual y cada uno de nosotros somos una piedrecita que está viva y que puede contribuir de diferentes formas y maneras a que el edificio de la Iglesia pues siga creciendo. Así que empezamos, eso fue una de las primeras predicaciones que tuvimos, y empezamos a depositar ahí una piedrecita con nuestro nombre y con la fecha. Y llevamos un tiempo que no lo tenemos ahí porque tenemos otra decoración de Semana Santa, pero lo vamos a retomar. Así que animamos a todas las personas que se sienten parte de esta iglesia de Parque Este, y que todavía su piedrecita no está en el recipiente, pues que cojan una piedra, que pongan su nombre y que pongan también la fecha. Y que se sientan así parte de la familia de la iglesia de Parque Este. Es una cosa simbólica, pero que creo que es importante. Cada vez que entramos por aquí, pues podemos sentir que ahí está mi nombre, ahí está mi piedrecita y yo me siento parte de esta iglesia y de esta familia y quiero ser una piedra viva, ¿de acuerdo? Que contribuya de esta manera al crecimiento de la iglesia donde el Señor me ha puesto, ¿de acuerdo? Así que tenéis un rotulador, tenéis las piedrecitas y vamos a ver si la llenamos y cambiamos de utensilio uno un poquito más grande, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no sé si vosotros habéis seguido el Festival de Eurovisión. ¿Alguien lo ha seguido? A veces a mí me gusta ver las cosas, hay algunas cosas en televisión que no son agradables de ver, pero yo digo, hay que verlas porque así sabemos en el mundo en el que estamos, cómo vive la gente, ¿no es verdad? Como por ejemplo First Days, esta de primera cita de Telecinco, ¿no? Que tuve las parejas ahí que van buscando pareja y tal, y a veces es insoportable, pero dices tú, pero es que esto es el mundo en el que estamos, ¿de acuerdo? Bien, pues aquellos que han visto el Festival de Eurovisión, en este caso yo no lo he visto, pues dicen que ha sido como un buen reflejo de la decadencia de la sociedad en la que vivimos, ¿de acuerdo? Por todo, por las letras, por las coreografías, por todo, ¿no? Refleja bien, al ser un festival donde viene gente de diferentes lugares de todo el mundo, pues ahí es un escaparate, ¿de acuerdo?, de la sociedad, del mundo en el que vivimos. Y yo creo que ciertamente todo es así. O sea, la música refleja un poco el mundo en el que vivimos, las letras, ¿de acuerdo? El arte, hace el año pasado en Arco, que es una feria de arte, pues una limpiadora le echaron una bronca porque estaba limpiando y había una bolsa de basura ahí en medio de la sala y ella la cogió y la tiró y resulta que aquello era una obra de arte. Y la pobre le echaron la bronca, que eso no era basura, que era una obra de arte y la gente paga muchísimo dinero por eso, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el mundo está un poco perdiendo el rumbo, ¿de acuerdo? Así que el arte también manifiesta la decadencia de las películas. La política, o sea, es que estamos viendo personajes en el mundo de la política, gente que nos gobierna, que dice uno, madre mía, ¿de acuerdo? Los debates en televisión también. El Congreso de los Diputados, que yo digo, estas personas cuando trabajan, están siempre de mítines y siempre están enfrentándose unos a otros. Cuando trabajan por la gente, ¿no?
para desarrollar cada uno su trabajo, ¿no? Para el que le hemos votado. Realmente todo eso refleja una realidad social, un mundo en el que vivimos, ¿no? Y ya los que tienen edad, ya nos vamos pareciendo a los abuelos de antes, que ya vamos a decir, es que ya, yo ya no me identifico mucho con el mundo en el que vivo, ¿de acuerdo? Y eso lo decían también nuestros abuelos, lo cual quiere decir que la sociedad va decayendo, no va mejorando, como dicen los humanistas, ¿no? Que poco a poco vamos mejorando y vamos a ser perfectos un día, ¿no? A través de la cultura nos va a cambiar y nos va a hacer plenamente humanos, ¿no? Y es todo lo contrario, es que vamos decayendo y cada vez peor, ¿de acuerdo? Así que se dice que la decadencia de una persona o de una cultura, ¿cómo podemos saber si una cultura es decadente o no? Tiene que ver con el carácter, con las personas. Al final la cultura la crean las personas, ¿no? Porque la cultura no es algo ahí que se forma solo, son las personas a través de estos medios que hemos dicho, el cine, el arte, la prensa, la televisión, ¿no? Las películas, todo eso, la música, van creando una manera de ser, una manera de vivir, una manera de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, ciertamente es así. El carácter de la persona determina pues la cultura que tenemos, es el resultado de nuestro carácter, ¿de acuerdo? Así que depende del carácter, así será la cultura en la que estamos. Y la que estamos es la nuestra, ¿no? Y sea como sea, en el mundo que tenía que vivir Timoteo, al igual que el mundo en el que tenemos que vivir nosotros hoy, es un mundo decadente. Es una sociedad en decadencia. Y el apóstol Pablo va a dedicar un tiempo en la exposición de 2 de Timoteo a hacer una fotografía del carácter de los hombres y mujeres en ese tiempo presente en el que vive Timoteo, pero también lo que le espera, lo que viene después, ¿de acuerdo? Así que dice lo siguiente: también debes saber esto, capítulo 3, versículo 1 al 9 de 2 Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, aquí hombres y mujeres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jan y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Bien, Pablo está llamando a Timoteo a ser distinto, a vivir distinto, a creer diferente, a vivir diferente. Ahora, en este caso, en una sociedad decadente, en una cultura que, como vemos aquí, es peligrosa. Dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿De acuerdo? Y él tiene que vivir en medio de esa cultura, en medio de estas personas que viven y creen y se comportan de esta manera. Así que tiene que encarar Timoteo tiempos difíciles. Ya hasta aquí, Pablo está hablando de los tiempos que le toca vivir a Pablo, que sabemos que está preso esperando la muerte, y también de los tiempos que les toca vivir a Timoteo. Pero de alguna manera es que le está diciendo, si tú piensas que ahora la vida es difícil, espérate mañana, ¿de acuerdo? Espérate mañana. O sea, ahora la vida es difícil y de eso le ha estado hablando, pero vendrán, esto está hablando del futuro, ¿de acuerdo? Vendrá todavía algo peor, algo que será peor de lo que estás viviendo ahora, y tienes que saber esto, porque es el mundo en el que tienes que vivir. Por lo tanto, está anticipando Pablo aquí a Timoteo una sociedad y un mundo en el que Dios no está presente y en el que será cada vez más difícil y también peligroso desenvolverse, vivir,
Y no solamente eso, sino realizar el ministerio que Timoteo tiene que realizar. Porque él lo tiene que hacer independientemente de cómo esté el mundo, ¿no? Hoy es que la vida está muy difícil, el mundo está muy difícil, no se puede hacer, ¿no? Los tiempos son así, pero tú tienes que seguir haciendo lo que Dios te llama a hacer en esa sociedad, en ese mundo que te toca vivir. Así que aquí lo que está haciendo Pablo es animar a Timoteo a encarar tiempos difíciles. Todos tenemos que encarar ciertas cosas en la vida y en este caso es encarar una sociedad difícil, decadente, ¿no? Y entonces habla del primer lugar del tiempo. Dice que debes saber esto, es importante que Timoteo lo sepa, que más adelante en los postreros tiempos va a venir esta cultura, esta manera de ser y de actuar y de pensar y de vivir, etcétera, ¿no? Así que el tiempo futuro, los postreros días, desde el punto de vista bíblico, comienza desde la primera venida de Jesús. No se refiere únicamente a la escatología, al futuro que todavía no ha llegado, sino que Pablo está diciendo, desde el momento que Cristo ha llegado, ¿de acuerdo? Ya estamos en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Que no comienzan con la segunda venida de Cristo o con la gran tribulación, como hemos visto, los últimos tiempos, sino que comienzan, podríamos decir que Jesús viene en la última etapa de la humanidad, para que me entendáis. Esos son ya, desde el momento que viene Jesús, ya estamos en los últimos tiempos. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pero de alguna manera también Pablo está hablando de, vendrán, está hablando de, aunque ya estamos en los últimos tiempos, porque Jesús ya vino, ¿de acuerdo? Pues desde aquí, desde el momento en el que tú vives, hasta que Jesús regrese, las cosas irán de mal en peor. Se pondrán peor, ¿de acuerdo? Así que ya, si ya están mal, ¿de acuerdo? Pues se van a poner peor. Y ya nosotros quizás no tengamos que enfrentar esa sociedad, pero los que vienen después, sí. Pero tendrán un ministerio que cumplir. Por lo tanto, tú tienes que saber esto, que a pesar de cómo los tiempos sean o se pongan, tú tienes que hacer lo que Pablo le está diciendo que tiene que hacer. Son tiempos difíciles, duros de llevar, dificultosos, situaciones estresantes, difíciles de encarar y difíciles de soportar. Pablo está hablando aquí como si entrásemos en un tiempo cuando un barco entra en una tormenta, que de pronto va el barco tan tranquilo por ahí por el mar y de pronto vienen unas nubes, empiezan a caer rayos, aquello el mar, el viento empieza a soplar y aquello es tormentoso, ¿no? La verdad es que uno dice, bueno, aquí no, pero en otras partes del mundo, sobre todo cuando hablamos con hermanos que vienen de Latinoamérica, de Centroamérica, dices que allí no se puede vivir. Es que vas por la calle y te matan porque llevas el iPhone y te lo roban. ¿Me entiendes? Y dices, bueno, todavía aquí no, esos son tiempos peligrosos, ¿no? ¿Entendéis? En algunas partes del mundo ya es peligroso ir por la calle. Te pueden violar, te pueden robar, te pueden matar por un reloj, por lo que sea, ¿no? Quiero decir que aquí todavía no, pero esto va a ser algo que va en aumento. Estamos en una tormenta que comenzó cuando Jesús vino, pero que va a ir complicándose cada vez más, ¿de acuerdo?, hasta que Jesús regrese. Y son tiempos difíciles de soportar, habrá momentos difíciles de encarar. Esos son los tiempos que él tiene que saber que van a venir. En segundo lugar, hace una descripción del carácter de las personas que van a vivir en ese tiempo. A mí me encanta el apóstol Pablo, porque si tú y yo tuviéramos que hacer una descripción, vamos a ver, defíneme el carácter de las personas hoy. Quizás no llegaríamos a 3 sinónimos, ¿no? Podríamos decir 3 cosillas, ¿no? Pero aquí Pablo tiene una lista. Es como cuando habla del amor, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, ¿me entendéis? Pablo tiene una profundidad, es una persona muy reflexiva, muy observadora. Él conoce la sociedad en la que vive. Y fijaros qué descripción hace aquí del carácter de las personas, ¿de acuerdo? De los hombres y las mujeres, ¿de acuerdo? Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, lo hemos leído. Mira, es un retrato de la gente que está por llegar, que ya está, pero que está por llegar, de la sociedad de ese tiempo, y esa gente va a producir una sociedad también decadente, porque al final, como he dicho, la sociedad la determina la gente que vive en ella, ¿no? Y por lo tanto la sociedad va a ser decadente porque el ser humano está en un proceso de decadencia. Mira, hay aquí
una división, si lo habéis notado, de características que tienen que ver, en primer lugar, con la conducta personal. Primero Pablo, después, si lo habéis notado, habla de la conducta familiar. Siempre señal de decadencia de una cultura. Cómo trata a sus padres, a sus madres, a sus seres queridos, a la familia. El ámbito de la familia. Cuando se deteriora la relación familiar, se deteriora todo. ¿De acuerdo? Entonces, pero él lo está organizando y primero está hablando de una conducta personal. Son amadores de sí mismos. O sea, va a ser una sociedad completamente egoísta. O sea, amadores de sí mismos es una persona que se quiere mucho, que está todos los días... O sea, se quiere a sí mismo. O sea, el egoísmo va a ser una característica predominante en la gente. Ya lo es hoy. La gente mira por sí mismo y por lo que le viene bien, por lo que le interesa, ¿de acuerdo? No piensa en... Pues empieza diciendo que son amadores de ellos y de sus cosas y de sus planes, ¿de acuerdo? Y que nadie interfiera con eso. Avaros. Aquí está hablando de que aman el dinero. O sea, el Dios de este siglo es el dinero. Entonces, pues van a ser así, vanagloriosos, van a ser orgullosos, van a ser fanfarrones. Las redes sociales están llenas de fanfarrones que presumen de todas las cosas que hacen, dónde comen, dónde van, la ropa que visten, ¿me entendéis? O sea, son vanagloriosos, ¿de acuerdo? Eso. Soberbios, o sea, la idea es, son altivos, son arrogantes, blasfemos, o son maldicientes, obscenos en su vocabulario, en su manera de hablar y de expresarse. Eso es lo que tiene que ver con la persona. En segundo lugar, habla de la familia, ¿no? El carácter de los hombres en el ámbito familiar. Dice que son desobedientes a los padres. La Biblia habla mucho de obedecer a los padres. En este caso, cada vez irá a peor la relación familiar, la relación de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, y van a ser desobedientes a los padres, ingratos, o sea, desagradecidos. El otro día estábamos escuchando una conversación de dos personas mayores y estaban diciendo, yo voy a hacer testamento de nuevo y voy a quitar a mis hijos del testamento, y nos enteramos. Claro, como yo llevo un aparato ahora, me entero de todo lo que ve. ¿No? Menos de lo que hay cerca, de lo que hay lejos, los gasto todo fantástico. ¿No? Y estaban diciendo eso, porque hay que ver qué desagradecidos que son. ¿No? Y los voy a quitar del testamento. Pues bien hace, hija, y vende el piso. Estaban hablando de vender el piso e irse por ahí, que no cogieran nada. Pues son muy desagradecidos, ¿no? Ingratos, desagradecidos, impíos. O sea, esto es algo que tiene que ver no con la impiedad en relación con la sociedad, sino con la impiedad dentro de la relación familiar. La idea aquí que no tienen sentimiento de respeto, son malos, porque ni siquiera respetan a sus padres. Sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Pues es algo que traemos por naturaleza. O sea, es propio de la naturaleza. O sea, vemos vídeos por ahí de los animales y cuando hay un pollito o un patito y está en peligro, viene la mamá, papito. O sea, Dios lo ha puesto ahí. Hay una inclinación natural a cuidar, ¿no? de los padres, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, a tener un afecto dentro de la familia, pero todo eso se va a desbaratar, ¿no? O sea, están rompiendo el orden natural que Dios ha establecido, de que es natural, porque Dios nos ha creado así, que exista ese vínculo entre padres e hijos. Pues eso se rompe, sin afecto natural, ¿de acuerdo? Implacable. Implacables son sumamente malos y rebeldes. O sea, son aquellos hijos que hacen daño adrede a sus padres. O sea, que es que le hacen la vida imposible a sus padres. Si es que no terminan matándoles porque quieren dinero para droga, ¿me entendéis? O sea, ya es llegar a un punto implacable. Eso tiene que ver con la conducta familiar. Entonces, es una señal, como decía alguien experto en la decadencia de una sociedad, que cuando se pierde el respeto a la vida, o sea, todo esto que los abortos, la vida no vale nada, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la conducta familiar, pues es una señal clara de decadencia de una sociedad. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que la Biblia propone es que los hijos obedezcan a sus padres, los respeten, que haya ese afecto natural que Dios ha puesto, porque somos hijos, ¿de acuerdo? Y eso cada vez va a ir desapareciendo en el ámbito de la relación familiar de los hijos para con los padres. En tercer lugar, el tercer bloque tiene que ver con la conducta social, con el comportamiento
No ya en casa con los padres, ni tampoco con nosotros mismos, que somos egoístas, que somos orgullosos, ¿de acuerdo? Sino aquí tiene que ver con las relaciones sociales, que podríamos decir que son relaciones antisociales. Ya. Que no son relaciones sociales, también somos creados para ser sociales, o sea, para, en un sentido, respetarnos cuando vamos por ahí por la calle, ¿no? Respetar el medio ambiente, no tirar cosas por ahí cuando hay una papelera a 2 metros, ¿no? Es que estas cosas son conductas antisociales. Ayer estábamos paseando por el barrio, había un parque allí todo de litronas, de botellas rotas, y la papelera a 1 metro. Y toda la basura en el banco, encima del banco. Digo, bueno, esto es un comportamiento antisocial, ¿no? O sea, es que si está la papelera a 1 metro, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en casa? ¿Qué es lo que estamos permitiendo también? Bueno, conducta social, que dice Pablo que no es tanto social, sino antisocial. Tiene que ver con la calumnia, calumniadores. Esto quiere decir que son gente mentirosa y que siempre habla mal de otro. Una persona calumniadora va hablando siempre mal de otro. Intemperante. La idea es que son dominados por sus instintos. O sea, no tienen control de sus instintos. Ni de su lengua, ni de su carácter, ni de su genio, ni de su mano. ¿De acuerdo? No tienen control de sí mismos. Son intemperantes. Tienen falta de control a nivel sexual, a nivel de alcohol, de comida, de lo que sea, ¿no? No tienen dominio propio esas personas. Crueles. Son violentos, como fieras salvajes, aborrecedores de lo bueno. Todo lo que sea bueno es aborrecible, es aborrecido por ellos. Traidores, son personas que te venden. Son personas traidoras que te traicionan, porque solamente se aman a sí mismos y son fieles a sí mismos. Y cuando hay que salvar el pellejo, se salvan a ellos y te dejan tirado. Impetuoso. La idea es que una persona impetuosa es aquella persona que también tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver son conducidos por su ímpetu, descontrolados, infatuados, son inflados de vanidad. Una persona ya no es vanidosa, y una persona infatuada es una persona llenísima de vanidad propia, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con, fijaros qué tipo de relaciones crea eso, gente así, en el trabajo, en el contexto social, en el vecindario, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad crea eso? Bien, pero hay otro elemento aquí interesante que tiene que ver con la conducta religiosa del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Aquí introduce él a Dios en la relación, pero no quiere decir que aman a Dios, pero un poquito más aman la buena vida, ¿no? Y la comodidad y el hedonismo, ¿no? No es eso. Es que no aman a Dios de ninguna manera. ¿Me entendéis? No es que aman a Dios, pero un poquito más los deleites, sino es que no aman a Dios. O sea, Dios no está presente en su vida. Que tendrán apariencia de piedad. Pues entonces es una contradicción. Si Dios no está en mi vida, si yo amo más lo que, ¿me entendéis? Todo lo que el mundo ofrece, mi comodidad, mi vida, mis cosas, ¿cómo es que yo voy a tener apariencia de piedad? ¿Me entendéis? O sea, si él dijese, aman a Dios, bueno, pues por lo tanto, como ama a Dios, son personas que aman a Dios, son religiosos. Mira, lo que está diciendo aquí Pablo es que la gente del futuro, del mañana, será así, pero al mismo tiempo será religiosa. Pero esto puede ser, hombre, pues claro, la historia nos ha demostrado que se puede ser religioso y un malvado, ¿o no? O sea, todo esto disfrazado de religiosidad, de creencia, ¿me entendéis? De gente que tiene unas convicciones también religiosas. Dice, tendrán apariencia de piedad. La piedad tiene que ver con la religión, pero solamente es una apariencia. Por lo tanto, será gente muy religiosa, pero al mismo tiempo muy malvada. Y eso puede ser, y tanto. La Inquisición en España es un reflejo de eso. Gente religiosa matando a gente. El apóstol Pablo está a punto de ser decapitado, ¿no? Tiene una fe, pero los judíos también tenían fe. Y Pablo, antes de ser creyente, de convertirse, perseguía a los cristianos pensando que eso era religioso.
Por lo tanto, yo creo que la religión mal entendida puede producir las peores personas. Gracias, Marco. ¿A que sí? O sea, por eso dice la gente, dice, es que las religiones son malas porque traen nada más que problemas. En un sentido, la religión mal entendida produce gente mala. Produce gente mala. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esa gente que está por venir será gente religiosa, pero al mismo tiempo malvada. Así que mirad cómo empieza la lista. Empieza hablando de que son amadores de sí mismos y el versículo 18 termina la lista diciendo que aman a los deleites más que a Dios. O sea, aquí podríamos decir el principio y el final. Se aman a sí mismos y no tienen lugar para Dios, aunque son gente religiosa plenamente, ¿de acuerdo? Así que el egocentrismo será una realidad en el tiempo futuro junto con la religión. O sea, esto de que la religión va a menos, va a ir a más, pero conviviendo con este tipo de carácter, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vamos al Evangelio, el Evangelio es algo extraordinario. El Evangelio ofrece una solución radical a este problema, pues solo el Evangelio promete un nuevo nacimiento, una nueva creación que involucra un cambio total de dentro hacia afuera, el cambio del carácter de la persona, ¿no? Del egoísmo pasamos a la negación. Negamos muchas cosas que nos apetecen, pero queremos servir, ¿de acuerdo? Pasamos a negarnos a nosotros mismos, a buscar no solamente lo nuestro, sino el bien de los otros. Y entonces el Evangelio ordena la mente, la vida y la conducta, que nos hace cristianos en lugar de egocéntricos, ¿no? Así que esto es algo también que tiene que ver con la conversión. Hasta la cruz llegamos llenos de nosotros mismos, llenos de egoísmo, nos amamos mucho a nosotros, pero ahí se quiebra, se muere, para que Dios pueda morar y vivir en nosotros y dar lugar a una nueva criatura. Eso es lo que el Evangelio ofrece. Cuando Dios es primero, el ego es el último. ¿A que sí? Por eso Jesús llama a morir, o sea, a morir a nosotros mismos, ¿no? Cuando Dios es primero, ya te das cuenta que le has hecho primero en tu vida, por lo tanto el ego ya no es primero. Me acuerdo cuando yo conocí al Señor que había una ilustración, era un círculo, dentro había un trono y nos decían, ¿quién está sentado en el trono? Entonces, para explicarnos el Evangelio había un yo, pues yo. Hasta aquí soy yo, yo mando mi vida, yo soy el dueño de mi vida, yo controlo mi vida. Todo. No, pues la conversión es que tú te bajas del trono, ¿de acuerdo? ¿Y ahora quién está en el trono? Una corona, Jesús. ¿Os acordáis de esa ilustración? Pues eso, es eso. O sea, entonces, el otro día estábamos hablando en un debate aquí, si Jesús puede ser Salvador sin ser Señor. Y decimos, pues eso es una contradicción. Porque si Jesús no es Señor de nuestra vida, todavía nosotros estamos en el trono. Así que tenemos que bajar, y eso es la conversión, entre otras cosas. Te bajas del trono porque has estropeado muchas cosas, porque tú eres mal guiador de tu propia vida, mal dueño de y le das lugar a Jesús y que se suba en el trono. Y entonces matas al yo. Matas al yo. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive mi egocentrismo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que importante que Dios sea primero para que pueda morir el ego, ¿de acuerdo? Y dice Pablo que a estos tienes que evitar a este tipo de personas, porque son personas peligrosas. Bien, ahora dice, de estos, versículo 6, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bien, cuando tú lees, hasta aquí Pablo está haciendo una descripción de las personas, de los hombres y mujeres que están por llegar, de la sociedad en la que va a vivir Timoteo, pero ahora llegamos aquí y dice algo que yo creo que a nosotros se nos escapa. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice que este tipo de personas son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres?
Y yo creo, por eso la hermenéutica bíblica es tan importante, porque la hermenéutica nos ayuda. Hay cosas que nosotros nos perdemos porque no estamos allí, ni en lo que pasaba allí, en la cultura de allí. Y yo me temo que cuando leemos este pasaje, algo nos estamos perdiendo porque no entendemos bien a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de estos, este cuadro que ha dibujado, son las personas que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Pues a algo que nosotros desconocemos, pero que de alguna manera podemos conocer si profundizamos un poco, por eso la importancia de estudiar la Escritura. Mirad, se refiere a que esa gente que hemos dicho será gente tremendamente religiosa, pero también será gente que buscará adeptos, que buscará seguidores, que será muy proselitista. ¿De acuerdo? Son los falsos maestros de su tiempo, que tienen un aspecto religioso, pero son malos por dentro. Aquello que Jesús decía que sois sepulcros blanqueados, sois sumamente religiosos, muy blancos por fuera, os gusta llevar las mejores ropas y tal, pero por dentro, ¿de acuerdo? Como una tumba, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, Pablo está hablando aquí de un tipo de persona, pero que tiene mucho que ver con un grupo sectario del siglo I y del siglo II, que eran los gnósticos. Los gnósticos son aquellos que ya lo hemos visto, enseñaban que la resurrección física no sucedió realmente con Jesús, ni tampoco la nuestra. Que cuando la Biblia habla de resurrección, pues se refiere a la resurrección espiritual. Cuando tú crees en Jesús, has resucitado espiritualmente. ¿De acuerdo? Pero eso de que Jesús va a resucitar en el día postrero a los que creen en Él, ¿de acuerdo? Eso es espiritual, eso no va a pasar. ¿Entendéis? Entonces, por eso Pablo está hablando de dos que dice que ya se han desviado de la fe porque dicen que la resurrección ya se ha efectuado, ya ha ocurrido en la conversión. ¿De acuerdo? Así que, si bien este es un retrato de la decadencia social, también es un retrato de una decadencia social plagada de falsas doctrinas y de falsos maestros que las proclaman y que hacen proselitismo con ellas. ¿De acuerdo? Y dice que buscan mujeres que están solas en sus casas cuando sus maridos trabajan porque son presa fácil de sus enseñanzas. Dice que son mujeres cargadas de pecados, que tienen muchos problemas de conciencia, que son arrastradas por sus pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ese tipo de persona que siempre está aprendiendo, pero nunca termina tú por aprender. Es el carácter, dibuja Pablo, de ese tipo de persona que sigue estas sectas y estas falsas doctrinas y estas falsas enseñanzas. Son presa fácil de tales falsos maestros. Mira, hay una historia aquí del siglo II que ilustra bien lo que Pablo está tratando de decir, que estos son los que se meten en las casas, ¿no? Mira, en el siglo II hay una época cuando mueren los apóstoles, que ya mueren, pues está lo que se llama los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia fueron discípulos de los apóstoles que en un sentido continúan el ministerio apostólico. Ya no son apóstoles, pero son todavía padres de la Iglesia porque están al principio de la Iglesia. Entonces había uno de esos padres de la Iglesia que se llamaba Ireneo, en el siglo II, que escribió un libro entero contra los herejes. Lo cual quiere decir, es como si alguien escribe ahora un libro contra los sectarios, contra las falsas enseñanzas, contra las falsas doctrinas, ¿de acuerdo? Y le dedica todo un libro entero a reflexionar sobre la realidad de ese tiempo, de este tiempo nuestro, en este caso del siglo II. Y dice él, en este libro contra los herejes, dice que alguien como si... menciona el caso de un tal Marcos, un tal Marco, no el Marco de aquí, que realizaba, además lo cita por nombre, magia y encantamiento. Lo vamos a ver después. ¿Os acordáis de Simón el Mago? En el libro de los Hechos que vimos atrás. Bien, dice que esto es literal lo que él recogía de esta persona, lo que hacía en el siglo II. Dice, se dirigía y dedicaba especialmente a las mujeres y a aquellas de buena crianza, que vistiesen elegantemente y tenían grandes riquezas. ¿Veis? O sea, no iban a las casas de las mujeres pobres, sino a aquellas que tenían dinero.
que vestían elegantemente y tenían grandes riquezas. Y les dice a estas mujeres que por medio de su magia y encantamiento, él puede hacerlas profetizar. Luego éstas le recompensan con sus posesiones y se entregan físicamente a él para llegar a ser como él y tener el poder que él tiene. Lo cual quiere decir que tienen que ser gente muy carismática, muy atractiva, o sea, piquito de oro, ¿de acuerdo? Y algún tipo de poder que no era el de Dios, que cautivaba a la gente que en un sentido siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender, ¿no? Tenía que ser eso. Ahora, cuando vamos, eso fue en el siglo II. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 11, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El poder de Dios haciendo sanidades aquí. ¿De acuerdo? Un poder sobrenatural que viene de Dios haciendo milagros aquí. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, ¿veis? Vanagloriosos, egoístas, religiosos. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mirad qué carisma tenía que tener esta persona para que la gente dijera: esto sí que es de Dios. Este es un poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Veis? Está engañando a la gente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y también este creyó. También Simón creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba perplejo. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el único caso extraordinario, porque eran samaritanos, ya lo hemos explicado en la doctrina del Espíritu Santo, en el que recibieron el Espíritu Santo después de la conversión. Porque eran samaritanos y estaban separados de los judíos y era necesario que fuese así para que creyesen que la salvación viene de los judíos. Es la única vez que ocurre esto. ¿De acuerdo? Versículo 18, bueno, es otro tema, ¿no? Pero cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque estás perdido. Bien, esto no está en el siglo II, está en el siglo I. ¿De acuerdo? Y cuando Pablo va a las ciudades a predicar, se encuentra con gente supersticiosa, religiosa, que cree que este es el gran poder de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, había en mi pueblo un curandero, que todo el mundo pensaba que ese hombre tenía poder de Dios y todo el mundo iba allí. Bueno, eran más fieles de este hombre, de este curandero, que del Señor y los santos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, que al final esta gente que tiene cierto poder, que no es de Dios, que lo vamos a ver ahora, pues atraen a esa gente que siempre están aprendiendo, pero que nunca acaban de aprender. Bien, hay otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 10, que dice: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Esta gente siempre está cerca del poder. Esta gente religiosa siempre está pegada al poder, porque quieren eso. Son egoístas, quieren poder, son vanagloriosos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice: estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elías el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, él lo que quiere es que la gente le siga a él, pero que no sigan al Señor. Y utiliza sus poderes, su atractivo, su verborrea, su palabra, ¿de acuerdo? Su poder, su carisma, para atraer a la gente hacia sí. Son egoístas, son vanagloriosos, ¿de acuerdo? Entonces Saulo también, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: hombre todo lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no vas a cesar de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo cual quiere decir que Jesús lo enseñó, que junto con la verdad
el diablo va a sembrar la mentira, el trigo y la cizaña. Esto es la historia de la Iglesia. La Iglesia ha permanecido y ha vivido en medio de la mentira, en medio de la falsedad, en medio de personas como estas, ¿no? Que pervierten la verdad y que trastornan los caminos del Señor. Y no solamente trastornan la verdad del Evangelio, sino que trastornan a aquellas personas que quieren seguir a Jesús y de alguna manera impiden que esto ocurra, ¿de acuerdo? Y para que esto entendamos que Pablo se está refiriendo a este tipo de persona, pone un ejemplo, y esto nos demuestra que se refiere a este tipo de persona que ya estaba en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, y que va a seguir creciendo en tiempos de Timoteo. Dice, de la manera que Jan y Sam resistieron a Moisés, vale, entonces pone un ejemplo y ahora lo pone del Antiguo Testamento. También estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Amigo, entonces, al poner este ejemplo, Pablo ya define a qué tipo de persona se refiere cuando está hablando de este tipo de persona que ha mencionado Timoteo, que también Timoteo tiene que enfrentar con su ministerio, ¿de acuerdo? Y entonces pone el ejemplo de estos dos. ¿Sabéis quiénes son estos dos? ¿Os acordáis cuando Moisés estaba delante de Faraón? Que Moisés, por el poder de Dios, hacía ciertos milagros, pero allí tenía Faraón también a ciertos falsos profetas que imitaban y hacían lo que Moisés hacía. O sea, cuando Moisés tira la vara, se convierte en una serpiente, eso lo consiguen también hacer estos dos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo una persona puede convertir un palo en una serpiente? Pues lo hicieron, pero no era por el poder de Dios, era por otro poder que no es de Dios. Por eso esto es importante, ¿no? No todo lo que es sobrenatural es de Dios. Por eso en los últimos tiempos la gente va a caer como mosca. Ya vamos a ver ahora, el anticristo va a hacer señales y maravillas y va a engañar incluso a los escogidos. Pero hace falta el discernimiento de la Iglesia para ver si eso viene de Dios o eso no viene de Dios. Pone el ejemplo de estos dos. Entonces, estuvieron imitando al poder de Dios, pero llegó un momento en que ya no pudieron. Y lo que Pablo está diciendo aquí, ¿veis estos? Estos son un ejemplo del pasado de lo que son estos engañadores que buscan a las mujeres para engañarlas y llevarles tras de sí porque al final quieren su dinero y acostarse con ellas. ¿De acuerdo? Que se entreguen a ellos y otras cosas, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasó con ellos? Dice, pues estos al final no fueron adelante porque quedaron en ridículo. Quedó manifiesta ante todos que el verdadero poder era el de Moisés, no era el de estos dos magos que estaban a la vera de Faraón. Así que la habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y la voluntad de recibir esos milagros como auténticos, pensando que son de Dios, va a ser una característica de la religión y de la realidad en los últimos tiempos. Mira, en 2 Tesalonicenses decía, ya lo hemos visto este pasaje, inicuos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que vamos a vivir tiempos en los que va a haber manifestación sobrenatural de Dios, pero también del diablo. Y tenemos que tener la capacidad de discernir. Por eso Pablo dice, Timoteo, este es el mundo que te viene. Por eso sé sobrio, no pierdas la cabeza, no te dejes engañar por alguno que te tire una vara y se convierte en una serpiente. Digas que este es el gran poder de Dios. ¿Entendéis? Eso lo veremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Pero no todo poder espiritual viene de Dios. Así que la gente no va a tener esa capacidad y va a seguir a lo que no tiene que seguir. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Y de la manera que estos, dice, resistieron a Moisés, también estos ahora resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquello. Así que son gente que se resiste a recibir la verdad, son corruptos de entendimiento. Aquí la palabra es que hay algo en su mente
que ha corrompido la mente. Es como cuando entra un virus en un archivo. Ha corrompido el archivo, pues eso. Y dice que son réprobos en cuanto a la fe, lo cual quiere decir que en un sentido han mantenido la fe en un momento, pero se han apartado de la iglesia y ahora predican otra cosa. O sea, han suspendido en cuanto a la fe, lo cual quiere decir que antes tenían fe, pero suspendieron. Como Himeneo y Fileto, ¿os acordáis que mencionamos antes, ¿no? Eran gente que empezó bien, pero se desviaron en cuanto a la verdad. Por lo tanto, esta gente estuvo y seguirá estando, y Timoteo tiene que conocer esto, porque ese es el mundo que les viene. Un mundo peligroso, lleno de sectas, de religiones, de manera de creer, de manera de pensar, de falsos maestros que van a engañar a muchos, pero que van a quedar en evidencia. Mira, una de las evidencias, de la certeza de por qué el cristianismo es verdad, si hiciésemos, eso sería un estudio interesante, histórico, de cuántas son las sectas que han surgido a lo largo de la historia, desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Habría como una enciclopedia para recoger todos aquellos movimientos que se han desviado de la fe. Algunos de ellos han salido de la iglesia, otros no, que son consecuencia de filosofía, ¿me entendéis? Pero que han ido surgiendo, pero que ya no están. La iglesia sigue. ¿Entendéis? Al final lo que Pablo está diciendo son falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se ponen de moda, que están ahí por un tiempo, pero que terminarán desapareciendo. Su insensatez, su falta de verdad será manifiesta a todos. ¿De acuerdo? Ahora ya los gnósticos ya no existen, y otras muchas sectas que surgieron en el siglo I, el siglo II, y que han ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿no? Y muchas de las que están ahora, dentro de 20 años, no existirán. Porque es así, Pablo lo dice, su insensatez será manifiesta a todos. La mentira tiene las patas muy cortas, terminarán manifestando que no son verdad, pero dejando por el camino a mucha gente herida y decepcionada. Por lo tanto, ese será el mundo en el que vas a vivir, Timoteo, pero tú tienes que ser distinto y vivir diferente. Anda ya, ¿no? ¿Se puede vivir así en un mundo como ese? ¿De acuerdo? Pues estamos llenos de... O sea, yo creo que hoy día ya cada persona es una religión ya. Ya no vamos a eso de que dice, bueno, antes estaban los testigos de Jehová, esto, bueno, por lo menos, ahora ya cada persona es una religión en sí mismo, porque tiene su propia idea de Dios y su propia idea de cristianismo, de la vida, ¿me entendéis? De fe, de la fe y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, vivimos en un mundo así, no tiene más que escuchar a la gente, ¿no? Acerca de sus creencias. Cada uno tiene su propia secta, podríamos decir, su propia idea, ¿no? Pero ese es el mundo en el que estamos. Y tenemos que conocerlo para poder también enfrentarlo. Como dice Pablo, a Timoteo le va a decir la semana que viene. Así que, en medio de eso, aquí también hay una nota de esperanza. Timoteo, viene gran oscuridad, siempre ha habido gran oscuridad, pero al final el Evangelio resplandece y la iglesia permanece, porque el trigo convive con la cizaña, pero al final podríamos decir al final, el que se saca, el que se utiliza, es el trigo. Al final la cizaña desaparecerá. Así que el espíritu de mentira, de los poderes engañosos de los postreros tiempos, no es más fuerte, ni será nunca, ni lo ha sido, ni será más poderoso que el poder del Señor y la realidad de su iglesia, que permanecerá hasta el fin. Y mira que el diablo... hemos dicho ya en otras ocasiones que siempre que Dios hace algo, Satanás lo falsifica. Dios crea el matrimonio entre un hombre y una mujer, y ahora viene el diablo y crea un matrimonio entre otra cosa diferente. Dios crea la iglesia y el diablo lo falsifica. ¿Qué es lo que crea el diablo? ¿No? Otra cosa que no es la iglesia. Sectas, religiones. El diablo siempre va a falsificar. Dios da el poder del Espíritu Santo y ahora viene el diablo y va a dar poder al anticristo y también a otras personas que van a hacer cosas que dicen, oh, este es el gran poder de Dios, yo ya no quiero saber nada de Dios, esta persona. ¿Me entendéis?
pero al final, como decimos, todo esto, esa insensatez será manifiesta a todos. Así que sigamos adelante conociendo la palabra, conociendo la verdad y defendiéndola y siguiéndola en medio del mundo que el Señor quiera que nos toque vivir. Amén. Te damos gracias, Señor, porque es verdad, estamos viendo esto ya y lo notamos claramente, pero, Señor, aquí estamos y vamos a seguir estando hasta que tú vuelvas, Señor. Y esto es cierto. Cuántos movimientos han surgido, han tenido tantos seguidores, eran ahí lo más importante en esa época, pero al final han ido desapareciendo. Pero tu palabra, tu verdad, tu iglesia permanece. Las puertas del Hades intentan comérsela, tragársela, pero no van a prevalecer contra ella. Ayúdanos, por tanto, Señor, a ser como Timoteo, conocedores de la palabra, que la trazan bien, que la defienden, que la predican, que siguen ahí firmes, sobrios, sin fluctuar en cuanto a nuestra fe. Y te pedimos, Señor, por este mundo roto, caído, que tú puedas también pues traer, Señor, salvación. Que esas mentes que están corruptas, que no captan a entender bien, porque están llenas de otras cosas, Señor, que puedan discernir la belleza, la simplicidad del Evangelio. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy tenemos también la